Unidad 2. Martín Lutero. Sección 1. Un modelo de devoción medieval. Lutero creció en una familia media clase, estricto y devoto. Por eso están en la mitad de la Guinea y tiene el rosario. Su padre quería que fuera un abogado, pero durante una tormenta en 1505 juró a convertirse en un monje. Entonces dejó el derecho para estudiar teología en un monasterio agustino. Fue ordenado 2 años después. Como en su testimonio notado en el texto de Moclan, era un monje torturado por el pecado, siempre penitente, pero nunca con la certeza del perdón. Su confesor le recomendó para el papel de catedrático de la teología, y 4 años después ganó su doctorado en 1512. Por eso el sombrero de un doctorado de ese tiempo. Enseñaba el texto bíblico. Sección 2. El descubrimiento de Lutero. Por esta exploración de la Biblia, Lutero vio 3 cosas claves. Primera, ¿cómo es la justicia? Encontró en la Biblia que la justicia de Dios no es sólo retributiva, sino también una acción por Dios por parte de los pecadores. Es decir, la justicia no es sólo una norma de santidad, sino un don de santidad también, dado por la cruz. Entonces, en vez de purgatorio para purificar el pecado y la culpabilidad quedados, hay sólo el cielo, porque en Cristo somos justos por el perdón del pecado gratuito. Segunda cosa clave. ¿Cómo es la salvación? Lutero vio que la salvación no es un proceso como el camino al cielo del cristiano medieval, como vimos en la unidad anterior, ni que es una vida de cooperación con Dios para alcanzar la santidad, representado acá con las 2 manos. En vez de estos, Lutero enseñó lo que vemos en la Biblia, que la salvación es algo que recibimos de Dios por Cristo. No es merecido por las obras, sino recibido por la fe. El tercer descubrimiento, ¿cómo es la experiencia del pecado por el cristiano? En lugar de una división entre cristianos santos y los semicristianos que no han logrado la santidad completa, Lutero vio como la Biblia enseña que la lucha contra el pecado no significa que una persona es un semicristiano por no ser totalmente santo, pero que esta lucha es el estado normal para los cristianos. Es decir, que un cristiano es al mismo tiempo justificado y un pecador. Vale la pena comparar la imagen del camino de Lutero de la salvación como las de la unidad anterior. Sección 3. Lutero rompe con Roma. El impacto más obvio de esos 3 fue en las indulgencias. Una indulgencia fue un papel que la gente podía comprar para pasar menos tiempo en el purgatorio. Esto fue posible, según la Iglesia Romana Católica, porque el Papa podía distribuir el mérito ganado por gente muy santa, pagar más dinero, pasar menos tiempo en el purgatorio y su purificación. Pero cuando hay dinero, hay corrupción. Como respuesta a esta corrupción, Lutero publicó su 95 tesis en 1517 sobre los abusos del sistema de las indulgencias. En este tiempo, Lutero afirmó el purgatorio y las indulgencias. Solo quería evitar la corrupción en el sistema. El resultado, algunos años después, fue una serie de debates en los que Lutero tenía que llegar a las conclusiones lógicas de sus 3 descubrimientos mientras defendió su dependencia en la Biblia y no en la enseñanza de la Iglesia, representado por la figura de un cardenal. En retrospectiva, estos debates fueron resumidos con 3 solos: solo la Biblia, solo la fe, solo Cristo. En 1520 Lutero escribió 3 documentos importantes: el discurso a los nobles cristianos de la nación alemana. En este libro Lutero escribió contra el papismo monárquico, la cautividad babilónica de la Iglesia. En esto escribió contra los 7 sacramentos de la Iglesia Romana Católica y la libertad del cristiano.
Este libro explicó cómo la salvación por la fe resulta en buenas obras de amor y servicio de los otros. Las descripciones en el texto de Moklam son más extensas. Los debates y los libros marcaron pasos más grandes en el desarrollo del pensamiento de Lutero que solo el tema de los abusos de las indulgencias. El rompimiento con Roma creció en 1521 con el tribunal para excomulgar a Lutero en la ciudad de Worms, en el sur de Alemania. Aunque Lutero fue excomulgado, el príncipe de su país organizó una secuestra falsa de Lutero para llevarlo a la seguridad con una identidad falsa. Por eso la imagen de la barba falsa en Lutero. Sección 4. Podemos describir 3 metas de Lutero en los años después de su excomulgación en la Dieta de Worms. Establecer un cuerpo de libros y textos teológicos para fortalecer la reforma. Reformar la liturgia y traducirla en alemán con la Biblia para aplicar su reforma a la vida diaria de los cristianos alemanes. Y tercera meta, expandir la reforma por contactos con otros reformadores. Es importante reconocer que la reforma tenía su éxito no solo por la predicación y proclamación de la Biblia, sino por el poder del Estado para contrarrestar el poder de la Iglesia y los estados católicos. El lugar del Estado tendría un papel grande y a veces terrible en los años de la Reforma.